Saludos, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Visión en Acción. Denle like y suscríbanse a Rosy TV para que no se pierdan estos podcasts, estos segmentos que tienen mucha información para ustedes. Estamos aquí con Suset Álvarez, coordinadora general de Se Transforma, que es parte también del Centro para Puerto Rico. Ella nos va a estar hablando de este programa, qué comunidad ayuda y los servicios que ofrece. Suset, gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, Steph. Cuéntanos, Suset, ¿quién eres? ¿Quién es Suset Álvarez? Ay, pues yo me defino como una mujer de mucha pasión e ilusión. Soy feminista, soy trabajadora social, soy hija, soy hermana, soy amiga, ¿verdad? Así que en este momento y para efectos de esta discusión y conversación que vamos a tener, pues soy también la coordinadora general del proyecto Se Transforma, que es algo que me entusiasma mucho, ¿verdad? Porque una de mis pasiones es trabajar con mujeres, ¿verdad? Reconocer nuestro poder y crear ese poder colectivo, y a través de este espacio pues tengo esa oportunidad. Qué chévere. Cuéntanos un poco de Se Transforma. ¿Cómo llegaste a Se Transforma? Wow, pues yo llegué a Se Transforma porque, bueno, es mi pasión. Yo desde que estudié trabajo social, maestría en trabajo social, lo hice con la intención de trabajar proyectos con mujeres y específicamente con sobrevivientes de violencias de género. Yo había trabajado ya en el Centro para Puerto Rico, en algún momento recién graduada de mi bachillerato en psicología en el área oeste, y siempre veía esos pilares que cuando tú entras aquí a la organización, ¿verdad? Del Centro para Puerto Rico, uno de ellos es adelantar el rol de la mujer en Puerto Rico, y eso es algo que me convocaba mucho. Entonces yo siempre vi como la posibilidad de tener y de profundizar los programas que tenía el Centro para Puerto Rico para apoyar a las mujeres. Y cuando vi que habían creado el proyecto Se Transforma, pues por supuesto me sentí convocada a querer trabajar en este espacio, además de que soy parte de la comunidad de Río Piedra, así que pues me pareció como un espacio donde yo quería echar raíces y poder aportar no solo a mi población geográfica, sino también a la comunidad de mujeres. Qué brutal. Y cuéntanos. Dile a las personas aquí qué es Se Transforma. Pues mira, Se Transforma es un proyecto que su nombre completo es el Centro de Transformación y Apoyo a Sobrevivientes de Violencias de Género, mejor conocido como Se Transforma. Y nosotras brindamos precisamente eso, ¿verdad? Espacio, acompañamiento, apoyo y recursos a sobrevivientes de violencias de género. Y aunque hago mucho énfasis en las mujeres, porque reconocemos que estadísticamente somos las más afectadas por la violencia de género, somos un centro bien inclusivo, ¿verdad? Que brinda servicio a cualquier persona y respectivamente de su identidad de género, de su orientación sexual, de su sexo, de su estatus migratorio, que es algo importante de reconocer, ¿verdad? En días como hoy. Así que, ¿verdad? Es un centro bien inclusivo, y los servicios que tenemos son trabajo social, por supuesto, psicología, grupos de apoyo, que ese es uno de mis servicios favoritos, intercesoría legal y representación legal, ¿verdad? Así que cuando una persona llega al centro, nosotras creamos a través del componente de trabajo social un plan de servicios para esa persona y cómo le vamos a acompañar en ese proceso. La ventaja principal y lo más que a mí me ha encantado de este centro en particular, porque yo he trabajado, ¿verdad?, en otras organizaciones que todas admiro y respeto muchísimo, pero algo que para mí es bien poderoso de este espacio es que podemos combatir la revictimización a las personas sobrevivientes en la medida en que en un mismo centro tenemos casi la mayoría de los servicios que alguien requiere. Y eso para mí, ¿verdad?, es una gran virtud de este proyecto. ¿Me puede hablar, verdad, o desglosar un poco cuáles en estos servicios que ofrecen? ¿Qué hay dentro de estos servicios de cada uno de ellos? Pues mira, el trabajo social es un trabajo bien holístico, ¿verdad? Desde ahí nosotras miramos todos los aspectos de un ser humano y cómo apoyar por un lado, exigir sus derechos, y por otro lado, ¿verdad?, estar en un mayor bienestar y poder convivir en sociedad. Así que
Desde el proyecto Se Transforma, ahí lo que nosotros hacemos es una evaluación de peligrosidad, vemos cuáles son, si tiene una vivienda segura o no, si hay que identificar un espacio seguro, si tiene necesidades económicas, si requiere algún acompañamiento en sacar su plan médico, ¿verdad? Cosas bien de necesidad básica de las personas, pero también de acompañamiento. Por ejemplo, ahí podemos ver también, hacer un análisis de si es una persona que requiere un servicio psicológico, que usualmente sí, ¿verdad? Ya sea porque está en un momento de crisis inmediato por la situación de violencia sobrevivida, o porque, ¿verdad?, requiera meramente unos servicios más especializados por condiciones de salud mental, ¿verdad? O algo por el estilo. Así que nosotras identificamos cuando hay esa necesidad y referimos entonces a ese componente psicológico que tenemos en el proyecto. De igual manera, la persona de trabajo social es quien hace como que el plan de servicio y redirige a esa o ese participante a los distintos servicios. Si es una persona, por ejemplo, que está en una situación actual de violencia, ya sea de pareja, agresión sexual o acecho, que es lo que comprende nuestro centro en términos de ese término sombrilla de violencia de género, si esa persona requiere una orientación para saber si establecer una denuncia formal, que es una decisión que exclusivamente le pertenece a nuestra participante, ¿verdad? Nosotras somos muy respetuosas y es parte de nuestra ética profesional como trabajadoras sociales y como otras profesiones también, la autodeterminación. Aquí nosotras no tomamos decisiones por nadie. La persona tiene que ser quien nos exprese su situación y de ahí nosotras, con los recursos que tenemos, le acompañamos en lo que sea que esa persona quiere, ¿verdad? No vamos a imponernos en esas decisiones. Así que en ese sentido, la intercesora legal es un componente muy... Bueno, es para nosotros importantísimo, sobre todo porque la tenemos en el centro. Normalmente las intercesoras legales trabajan en los tribunales específicamente. En nuestro caso, una participante que llega aquí se puede orientar directamente con esa intercesora legal y es quien entonces le explica cuáles son los remedios legales que existen ante esa situación de violencia que esté atravesando. Por ejemplo, si hablamos de acecho, existe la ley 284. Si estamos hablando de agresión sexual, pues la 148. Si estamos hablando de violencia doméstica, la famosa ley 54, ¿verdad? Y entonces se le orienta en cuáles son los procesos que puede llevar a cabo y de acuerdo a lo que esa persona quiera hacer, no solo pues se le orienta, sino que se le acompaña realmente. O sea, nuestra intercesora legal acude con las víctimas sobrevivientes a esos espacios, a establecer las denuncias o a atravesar el proceso. Algo que a través, ¿verdad?, de la historia ha sido sumamente importante porque reconocemos que lo que son los escenarios como tribunales, cuarteles, son escenarios que son muy intimidantes para las víctimas sobrevivientes, sobre todo cuando tienen que confrontar a la persona agresora. Y cuando tienen, ¿verdad?, tantas emociones a flor de piel o cuando quizás están atravesando, ¿verdad?, momentos de crisis o de donde su salud, ¿verdad?, emocional quizás no está lo más estable posible, ¿verdad? Así que esa intercesora hace ese acompañamiento que para mí es importante porque no hay necesidad de atravesar solas y solos y soles estos procesos. De ahí, de igual manera, si requiere una representación legal para ese proceso civil, pues contamos con excelentes abogados y abogadas que también representan en esos procesos. Y finalmente, porque sabemos que un elemento que atraviesa mucho a las sobrevivientes de violencias de género es el aislamiento. Y es una técnica, ¿verdad?, muy utilizada por las personas agresoras para mantenerles precisamente en el anonimato, en que no hablen, ¿verdad?, en poder tener más control sobre esa persona. Pues tenemos los grupos de apoyo y es una manera entonces de mirarnos, de ver otras mujeres en situaciones semejantes, de acompañarnos y de crear comunidad, sobre todo cuando muchas veces, ¿verdad?, se han perdido recursos de apoyo inmediatos o necesarios precisamente por la sobrevivencia. Gracias, José, por contarnos esto. Y quiero, para confirmarle esto a los oyentes, ¿estos servicios son gratuitos? Sí, los servicios son libres de costo, ¿verdad? Y nuestro único propósito es que sean personas que se identifican como sobrevivientes de violencia de género y que sean, ¿verdad?, mayores de edad también. No es que no atendemos a
niñez o adolescentes o jóvenes, pero lo hacemos como víctimas secundarias de esas víctimas principales, ¿verdad? Que llegan buscando servicio. ¿Sabes qué me gusta, Suset? Que creo que es algo que pasa mucho y quizás conozcas esto más que yo. Y es que muchas de las mujeres, cuando hablamos del término legal, tienden a decir no me atrevo o está este miedo. Y me encanta que aunque ustedes tengan presente la autodeterminación, tengan el servicio disponible en caso de que la mujer, ¿verdad?, quiera irse a estos términos legales. Porque muchas veces como que quisieran ir al término legal, pero no se atreven, tienen este miedo y eso las frena. Aquí lo tienen el servicio, pero es tu decisión y se va a respetar. Y eso me gusta mucho, no sé si sabe, ¿verdad? Pero sé que sucede mucho y está brutal que tengan ese servicio aquí. Y entonces, quería que me contaras un poquito, ¿verdad? Vamos a darle un poquito para atrás. Se transforma, nace en el 2021, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, ¿verdad? De cuáles fueron esas necesidades que notaron en el Centro para Puerto Rico que provocaron que existiera hoy día lo que es Se Transforma. Pues mira, yo no estaba en ese momento que el centro se creó directamente trabajando, pero ha habido, ¿verdad?, un legado que se ha ido pasando con las generaciones que hemos ido llegando al proyecto. Y algo que se comenta y que yo incluso por la experiencia previa que tenía en el centro me puedo sospechar porque ya lo veíamos, es que en los distintos programas, como hay muchos programas que son dirigidos específicamente a la mujer, ¿verdad? A las mujeres, eh, muchas veces vemos que hay un ausentismo, que hay una persona que de pronto pues estamos trabajando, ¿verdad? Aquí principalmente con ideas de negocio, con emprendimiento. Vemos algunas limitaciones, cómo se aíslan quizás de los espacios públicos. Entonces, todas esas señales en las oficiales de programa, las coordinadoras de esos otros programas, pues se dieron cuenta que muchas veces eran por situaciones de violencia de pareja o, ¿verdad? O de otros tipos de violencia de género. Así que empezamos a ver o empezaron a ver las personas en ese momento, yo ya lo estaba viendo en su momento en el 2015 que yo estuve aquí, que había una limitación a lo mejor para poder llevar a cabo ese plan de vida que tenían en términos de emprender, de crear sus negocios y de su desarrollo económico, porque atravesaban una situación de violencia principalmente de pareja, pero otros tipos también. Y entonces nos hacía falta tener como que ese toquecito adicional, ¿verdad? Que además de poderles apoyar en estos procesos, si había algo que limitaba que llevaran a cabo su plan con los programas aquí establecidos, pues tuviesen también unos servicios complementarios que permitieran salir de la relación o salir de la situación de agresión, de abuso y que les permitieran entonces pues alcanzar su pleno desarrollo, que es la meta que tenemos, ¿verdad? Aquí, sobre todo con las mujeres y con todos y todas nuestras participantes. Qué excelente, qué excelente. Siento, ¿verdad? Que tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad? También de explicar, ¿verdad? Cuáles son, qué es la violencia de género. Vamos a decirlo aquí, ¿verdad? Vamos a hablar de esos componentes, ¿verdad? Dentro de la violencia de género y los distintos elementos, ¿verdad? En la violencia de género. Pues mira, la violencia de género es un término sombrilla que agrupa varias violencias y opresiones, principalmente contra las mujeres, pero contra otros géneros y diría que también particularmente contra las comunidades LGBTQIA+, ¿verdad? La comunidad queer. eh, y que tiene su raíz, ¿verdad? En el género. Vivimos en un sistema que es patriarcal, que es machista. Históricamente, las mujeres hemos sido, em, ¿verdad? Subvaluadas, quizás como no nos han dado la misma idea de poder que tienen los hombres, ¿verdad? En comparación. Entonces, de ahí se desprenden unas maneras de opresión hacia principalmente a las mujeres, como lo es la violencia doméstica, como es la agresión sexual, eh, el acecho, que el acecho, ¿verdad? Es una manifestación
que se da cuando no es necesariamente una pareja o expareja, ni hay una quizá agresión sexual, pero sí es una persona que intimida el espacio o que te vigila o que intenta por todos medios lograr conseguir tener un tiempo, un espacio contigo, ¿verdad? Que te incomoda tu existencia. Así que por lo menos esos tres tipos son los que abordamos principalmente en el centro, pero podemos hablar también, por ejemplo, de trata humana, de discrimen por género, de violencia obstétrica, ¿verdad? Hay tantas y tantas otras maneras de oprimir a las mujeres y que se dan pues principalmente, ¿verdad? Desde esa percepción de cuál es nuestro rol en la sociedad y de que por alguna razón se entiende que valimos menos y que por ahí pues comienzan modos de opresión. Cuando hablamos de la violencia doméstica, por ejemplo, partiendo quizás de esos prejuicios, esos estereotipos que existen y principalmente, ¿verdad? En el género pues masculino también, donde pues eh, se crean estas nociones, pues entonces también, y no solo hablamos del sistema, pero el sistema se sostiene a base de la cultura, a base de lo que, ¿verdad? Culturalmente, familiarmente en nuestros entornos compartimos desde que somos niñitos y niñitas, ¿verdad? Y cómo nos van educando, cómo nos socializan. No es lo mismo criarte como una niña que criarte como un niño, a que tú tienes acceso o no, para que tú tienes permiso o no, cuáles son los juguetes que tú tienes o no, cuáles son las tareas del hogar que tú tienes, de las cuales tú eres responsable o no, ¿verdad? Todas esas cosas nos van formando. Entonces, cuando entramos entonces en una relación de pareja, pues hay muchas personas entonces que entienden que hay unos roles que son los de las mujeres, que las mujeres debemos permanecer en el hogar, que no debemos permanecer en el hogar no es, ¿verdad?, el asunto problemático. Aquí quien quiera permanecer en el hogar y quiera hacerse cargo de las tareas domésticas y quiera criar a sus hijos e hijas, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero que se te perciba a ti como que eres menos por eso o que tienes menos participación en la política, las decisiones políticas del país o en las decisiones del hogar, ¿verdad? Pues ya ahí sí tenemos un conflicto, ¿verdad? Entonces, por ahí, ¿verdad? La violencia doméstica tenemos pues lo que es la violencia física, la violencia emocional o psicológica, eh, tenemos la privación de libertad, ¿verdad? Ese poder y control de hacia dónde tú vas o no, qué haces. Violencia sexual, ¿verdad? También, que históricamente también tuvimos que dejar saber que por estar en una relación, ¿verdad? Eso no te obliga a ti a tener relaciones sexuales. Y hoy lo damos por hecho, pero en algún momento fue un reto, ¿verdad? Así que imagínate cómo este sistema pues patriarcal pues nos ha ido llevando a lugares donde hemos tenido que pues entonces resistir y traer nuevas alternativas para el bienestar común. Entonces, por esa misma línea, otra cosa que no fue hasta el año pasado, el 2023, tenemos la violencia económica. Y la violencia económica también nos habla de que muchas veces se cree que precisamente porque a lo mejor yo estoy en la casa y no traigo dinero físico de un empleo, pues entonces tú no haces nada, tú no aportas nada, ¿verdad? Sin tomar en cuenta todo el trabajo que esa persona está realizando para que la familia funcione. Pero asimismo, ¿verdad? Ocurren de muchas otras maneras que si quieres lo podemos hablar en tus preguntas, pero sí, ¿verdad? Eso en violencia doméstica y por supuesto la agresión sexual también, ya entonces fuera de pareja, que pues ocurre mucho, no solo con personas, ¿verdad? Por ahí en la calle que uno se encuentra, sino principalmente por la gente más cercana que una tiene, que son personas de la familia, amigos o amigas cercanas, ¿verdad? Así que no sé si por ahí te expliqué un poquito el tema de violencia de género y esas que atendemos, pero estoy dispuesta a contestarte más cositas sobre eso. No, sí, definitivamente, abarcaste todo muy bien y me gustaría, ¿verdad? Antes de comenzar con lo que me interesa que lo hablemos y lo vamos a hablar más adelante de la violencia económica, me gustaría destacar los elementos y esto lo quiero hacer porque mencionaste algo y es la cultura. Y tenemos muchas mujeres que
están pasando ahora mismo por lo que es la violencia física, que quizás no lo identifican como violencia física, a pesar de que es algo tan obvio, pensamos nosotros de afuera es obvio, pero culturalmente puede ser muy normal y no lo ve de esta manera. Lo mismo elementos que tengan que ver con la violencia emocional, por lo mismo. Cultura, a lo mejor que resiste en un ambiente donde era normal totalmente que te hablaran como te fueran a hablar y eso estaba bien, que te sintieras triste la mayoría de las veces, pero así se vive y así es y no hay más. Entonces, vamos a destacar esos elementos que recaen debajo de lo que es la violencia física, la emocional, y luego entonces vamos a pasar a los elementos de la violencia económica. Mira, muchos ejemplos, ¿verdad? Que vemos reflejados en nuestras participantes o en nuestros participantes, es que pues casi siempre hay como, aquí por mucho tiempo hemos hablado de lo que es el ciclo de la violencia. Yo a veces no lo utilizo tanto porque me da la noción de que cuando hablamos de un ciclo es que no tiene salida y yo prefiero pensar que en efecto sí, hay una manera de salir de ahí. Pero sí nos explica un poquito, ¿verdad? También cómo se dan esos procesos. Y es que sí, usualmente hay una fase donde se acumula la tensión, donde entonces vamos teniendo conflictos, ¿verdad? Sobre todo cuando es en relaciones de pareja. Y llegan esos momentos como que picos donde se desata, ¿verdad? Una violencia. Muchas veces esos que habremos visto muchas veces cuando se hacen entrevistas ante un feminicidio o ante un incidente de violencia doméstica, que rápido la gente casi que lo primero que pregunta es, ¿pero qué tú hiciste para que eso, ¿verdad? Te pasara? Pues muchas veces ese que hiciste es simplemente existir, ¿verdad? Estar en desacuerdo con una opinión o no haber participado de algo que se te exigiera de manera imponente o sencillamente no eh, confrontarse, Ujú. ¿verdad? Porque llega un punto, somos seres humanos, también llega un momento donde ya tú tampoco estás admitiendo que todo el tiempo te falten el respeto, te opriman. Entonces, a mí me gusta hablar mucho en ese sentido y tengo unas mentoras maravillosas como es Diana Valle Ferrer, que ha hablado larguísimo sobre esto, de la resistencia. Donde quiera que hay opresión, hay resistencia. Y las mujeres usualmente están resistiendo hasta de las maneras más sutiles y tontas que nadie se imagina. Como por ejemplo diciéndole, sí, mi amor, tú tienes razón, ¿verdad? Porque a lo mejor en ese momento cuando uno está en una situación de crisis, en un momento donde de trauma o de estás ante un peligro, tú evalúas en qué situación yo estoy y qué recursos yo tengo, porque la meta es salir viva. Ujú. Y si la meta para salir viva hoy es darte la razón, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Si la meta para salir viva hoy es confrontarte y responder, a lo mejor hasta con violencia también, pues también lo voy a hacer, ¿verdad? Pero se da a raíz de unas opresiones, ¿verdad? Que ya vienen ocurriendo. Así que muchas veces en las parejas, que es lo que llamamos, ¿verdad? Violencia doméstica o de pareja, pues se dan unas fases donde está la luna de miel, donde todo es bello y precioso, que usualmente ocurre después de un incidente mayor ¿verdad? Que desata, para volver a traer a la persona, para que no se divorcie, para que no se vaya, ¿verdad? Para que no me abandonen la relación. Y luego vuelve como que esa acumulación de tensión. Nuevamente me molesta tu presencia o las aportaciones que traes o ¿verdad? Uno en esas situaciones se nota mucho como esa manera de hacer ver que lo que tú piensas no es inteligente o miras la vida de esa manera porque tú no sabes nada, ¿verdad? Ujú. Y por ahí viene entonces lo que me preguntabas, la violencia psicológica. Cómo te hago sentir que eres menos, que tú realmente aquí no aportas nada, que a ti nadie te quiere, el único o la única que te va a soportar soy yo, Ujú. ¿verdad? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Aunque hablamos con estas divisiones de cómo ocurre la violencia, realmente como que se solapan, ¿verdad? Muchas veces están integradas de una manera que es hasta difícil realmente para las personas sobrevivientes identificarlo. Ujú. Mucho más si, como mencionabas, ¿verdad? Tenemos una cultura que de alguna manera lo valida Ujú. o que de alguna manera nos educaron para entender que nosotras esperábamos el movimiento de los hombres para nosotras actuar Ujú. o que
de pronto tú quieres hablar de un tema y alguien te dice, eso no es tema para las mujeres, eso lo hablamos los hombres, ¿verdad? Así que pues se van dando de distintas maneras, en distintos matices, ¿verdad? No todo el mundo tampoco ha atravesado una situación de violencia física y eso no le hace menos víctima sobreviviente, ¿verdad? Realmente hay distintas maneras en que se manifiesten, pero sí sabemos que usualmente va en aumento. Usualmente cuando ya hay violencia en la relación de pareja, es muy difícil como tratar de regresar a un espacio seguro, porque usualmente pues se sigue desatando y cada vez son peores esos incidentes. Gracias por compartirnos eso. Yo creo que es una información muy, muy valiosa para quienes nos estén escuchando, ¿verdad? Y quizás se identifiquen. Ahora, hablemos de lo que es la violencia económica, que miren, honestamente, yo no escuché de esto hasta ayer. Yo llamé a una amiga, yo leí un poquito por encima, pero tenemos a Susera aquí para que nos hable un poquito de la violencia económica. Mira, yo siempre comento que hay mucha estigmatización, ¿verdad? Y cuando hablamos sobre todo de sobrevivientes de violencias de género, particularmente lo que es violencia doméstica, pues mucha gente hace los comentarios, uno lo ve hasta en los comentarios que ponen en la prensa y demás, de por qué la gente no sale de ahí. Es como una pregunta que todo el mundo, ¿verdad?, se hace. Y muchas veces también se dice, no, es que está dependiente emocionalmente de esa persona. Y por supuesto, uno no entra en una relación de pareja pensando en abandonar esa relación. Una no entra pensando que lo que va a haber es violencia contra una, ¿verdad? Así que, por supuesto que imagina todo lo que tú proyectaste, todo ese futuro que tú imaginaste con esa relación de pareja. Claro que cuesta desprenderse de eso. Nos cuesta a todo el mundo en distintos escenarios. Nos cuesta hasta en un empleo, ¿verdad? Hasta para poner una renuncia, uno tiene como esa ruptura, ¿verdad? De reconocer y decir, ay, no, esto no fue lo que yo quería. Imagínate en una relación, ¿verdad? Sobre todo una relación de pareja que es tan íntimo, que es la persona prácticamente con la que tú duermes todos los días, ¿verdad? Eso está, pero por otro lado también está que si de esta manera que hemos conversado, ¿verdad? Que hay un poder y un control sobre las decisiones o las acciones que tiene esa pareja, o en el término económico, ¿verdad? En el aspecto económico, pues también. Entonces eso significa que tenemos personas que quizás no tienen el control de sus recursos económicos o que no tienen la posibilidad de salir a trabajar asalariadamente porque la persona agresora no quiere. Esto a veces ocurre de manera más directa, a veces de manera más sutil, a veces es, no mamá, quédate cuidando los nenes, o yo no quiero que mis hijos los cuide nadie más que tú. Y entonces, ¿verdad? Como hay una cultura que nos dice a las mujeres que si no, no somos madres suficientes, ¿verdad? Y todas unas narrativas con la maternidad también. Si somos egoístas porque no queremos maternar o si somos egoístas porque escogemos nuestra carrera profesional versus criar nuestros niños, pues todo eso cala, ¿verdad? No se da un espacio vacío. Así que mucha gente pues asume esa postura, ¿verdad? Como nuestro rol como mujeres de, bueno, pues sí, yo me encargo de esto y entonces que mi pareja se haga cargo de lo otro. ¿Qué ocurre en ese aspecto? Que no es la única manera, ¿verdad? Te voy a dar otros ejemplos también. Pero entonces no tenemos el control del recurso económico y en última instancia, si tú quieres salir de una relación de pareja, ¿a dónde tú vas a ir? Y mucho más cuando tú has contribuido a ese patrimonio, ¿verdad? Tú tienes una vivienda y tienes hijos e hijas, por ejemplo. Salir de una relación violenta implica que irte a un albergue o irte a casa de mis familiares en un cuartito metido ahí, o qué alternativas yo tengo porque no tengo el recurso económico. Pues mira, muchas mujeres aguantan, ¿verdad? Pensando en ella, pensando en sus crías, pensando en que, bueno, pues si lo voy a hacer, me tengo que preparar primero. Y eso ocurre. No es la única manera. Por supuesto, también tenemos personas que abusan del recurso económico de las mujeres. Aquí hay de todo, ¿verdad? Incluso nosotras estuvimos haciendo una encuesta para un foro que tuvimos en noviembre con relación al Día Internacional de No Más Violencia contra las Mujeres, que era específicamente con el tema de violencia económica. Y una de las manifestaciones más presentes en el tema de violencia económica era ese abuso de
¿verdad? De cargar todas las necesidades en esa persona y un poco, como decimos aquí, recostarse, ¿verdad? Ajá. Y eso también ocurre, no es solamente que las mujeres no tenemos empleos asalariados o dependemos del marido, es que también se nos cargan en ese sentido. También el hecho de que se oculte información de cuentas de banco o que no tengan acceso, que la pareja te haga pensar que tienen un plan de retiro y no esté contribuyendo a ese plan de retiro, ¿verdad? Que tengas una hipoteca en la casa y tu pareja te haga pensar que está pagando y de pronto no está pagando. Y que al momento de tú salir de esa relación te des cuenta que tampoco tienes vivienda a lo que tú estuviste contribuyendo. Ujú. Pero delegamos esa responsabilidad porque culturalmente entendemos que, ¿verdad? Quizás los hombres o las parejas masculinas pues conocen más de este tema, que no necesariamente, ¿verdad? Es lo correcto. Así que hay de todo, ¿verdad? Pero esa para mí, una de las más sutiles y que son más impactantes en el término de la violencia económica es el limitar las posibilidades de crecimiento profesional, de educación y de desarrollo. Que alguien se interponga en que tú vayas al empleo. Yo he tenido muchas participantes que tienen que faltar a sus empleos o que han tenido que renunciar porque sufren violencia física y de pronto ese día no se pudieron presentar al empleo. Y que la persona lo hace a propósito para que no se pueda reportar a su empleo o que no le permite utilizar los bienes de ambos como la transportación, ¿verdad? Y que le prive de esa manera, así que llega el punto que ya pues dejan de trabajar asalariadamente porque como ellas ven la expresan, van a pasar vergüenza o a tener que contarle a alguien más algo que no están listas para compartir. Así que por ahí va un poco todo lo que es la violencia económica y por eso me parece tan pertinente que hagamos esfuerzos específicos para atender esa manifestación. Claro que sí, claro que sí. Y voy a dar un ejemplo que di ahorita, ¿verdad? Para que podamos discutir. Vamos a utilizar ese ejemplo para, para discutir cómo entonces se transforma, puede o hubiese podido ayudar a esta persona, ¿verdad? Porque esto es un caso real de esta persona que te había comentado. No pareció no pasó por lo que es la violencia física ni emocional, ¿verdad? Simplemente la económica. Quizás rasgos o cosas que puedan solapar, como dice, en la violencia emocional, pero fue mayormente, en su mayoría, violencia económica. Y es que esta persona la trataban bien, el esposo tenía una muy buena posición económica. Ella sí tuvo un bachillerato en trabajo social, pero nunca lo ejerció porque entonces el esposo prefirió que se mantuviera en la casa. Digo yo, la tenía como en una burbuja. Ella era mamá y era la ama de casa. Desconocía totalmente el sistema financiero que había dentro del hogar. El esposo fallece y todo se vuelve un caos. ¿Cómo puede? Y quiero, ¿verdad?, que entiendan que no es solamente que para haber violencia económica tiene que haber violencia emocional o física. Entonces puede dar de manera independiente. Ujú. ¿Cómo hubiera podido ayudar? Se transforma en un caso como este. Pues mira, así como en muchos aspectos, no solo en la violencia económica, yo creo que la clave de todo es la educación. Educarnos, aprender, por eso no resulta ¿verdad? No resulta como un súper hallazgo que haya mucha gente que se interponga en que sus parejas se eduquen más, ¿verdad? Porque el conocimiento y la sabiduría nos da poder. Y eso es lo que precisamente no se quiere para nosotras. Así que en ese sentido, nosotras acá en el proyecto, en conjunto con otros programas del Centro para Puerto Rico, hemos estado tratando de afinar esas estrategias de cómo llevamos ese conocimiento a la población, para que todo el mundo sepa, porque no es exclusivamente porque puedas ser víctima de violencia económica, es sencillamente que si tu pareja fallece, si ocurre un accidente y tú no tienes acceso a información, ¿cómo tú te mantienes también viva atendiendo a tu niñez, si tienes niños o niñas? ¿Cómo tú retomas el poder y el control de tu vida si no tienes conocimiento, ¿verdad? ¿Cuánto espacio puedes perder o recursos? Entonces, es una planificación que debe ser para todo el mundo y respectivamente de si tú te quieres preparar para que en el futuro
no tengas una pareja, ¿verdad?, que te agreda de esa manera, es para la vida, ¿verdad? Así que en ese sentido, yo creo que la educación financiera es clave. Yo incluso empecé este proceso a nivel personal y no fue quizás una relación violenta, pero también un día se rompió la relación y yo dije, ¿ahora qué yo hago? ¿A dónde yo voy? Y yo dije, espérame, no, yo tengo que educarme, yo tengo que saber, yo tengo que siempre estar preparada para cualquier situación. Así que un poco desde esa línea, más allá de que nosotras en el centro trabajamos con sobrevivientes, esto es para todo el mundo. Así que nosotras estamos haciendo un esfuerzo para, por ejemplo, próximamente vamos a tener un programa maravilloso que se llama Emprende tu futuro. Y ahí lo que vamos a tener es una serie de sesiones de talleres donde se va a hablar del presupuesto, de idea de negocio, porque hay mucha gente creativa, pero quizás no sabe cómo dar ese paso o no sabe reconocer los talentos que tiene para poder fomentarlo. Y mucho más cuando venimos de una sobrevivencia, ¿verdad? Donde esos talentos quizás no han sido reconocidos. Pues dar ese espacio de que alguien más lo vea y te pueda decir, contra Steph, tú tienes talento para esto, tú puedes hacer un negocio de esto, ¿verdad? Utilizar tus conocimientos, los recursos que tú tienes, ese talento. Así que por ahí va ese programa. Pero de igual manera, también hay otros programas como del el programa de formación empresarial también, donde si hay personas que ya tienen una idea de negocio, lo quieren llevar a otro nivel o quieren formalizar esa idea, pues también hay un recurso. Así que, ¿qué nosotros estamos haciendo? Estamos tratando de alinearnos en los dos sentidos. Por un lado, si hay personas que están en esos programas, que entonces identifican una situación de violencia que puede ser actual o algo que no hayan trabajado en un proceso anterior y que eso te sigue estropeando tus planes de vida, pues mira, tenemos el proyecto Se Transforma para recibir esos servicios psicológicos, ese apoyo grupal, crear comunidad y que puedas desenvolverte en lo tuyo. Y de igual manera para nosotras, llevar entonces ese proceso de educarnos y de entender cómo nosotras, ¿verdad?, podemos tener conocimiento y planificación con nuestros recursos para cualquier cosa que pase en la vida. Además de eso, nosotras tenemos, ¿verdad?, el recurso de intercesoría legal y de representación. Y ahora, con esa enmienda que tenemos en la Ley 54, tenemos mayor posibilidad de que al momento, por ejemplo, de hacer lo que nosotras le llamamos el plan de escape o esa salida de emergencia ante una situación de violencia, que tú puedas también exponer en un proceso, un foro judicial, ¿verdad?, o en el tribunal y que nuestros abogados le acompañen a solicitar remedios que permitan que no haya como un lapso vacío en términos de los recursos económicos, como por ejemplo establecer una pensión alimenticia, ¿verdad?, desde esa vista y no en un proceso posterior que nos deje meses, ¿verdad?, sin tener ese ingreso para la niñez. Y otro tipo, ¿verdad?, de remedios con respecto a los bienes y a las cuentas bancarias. Así que ese tipo de orientación nuestros abogados y abogadas lo están brindando para que también sepan qué hacer incluso antes de tomar esa decisión de salida. Y eso es excelente. Me encanta que lo llamen así como ese plan de escape porque, ¿verdad? Se suena bien colaborativo. Y supongo, ¿verdad?, que así es que trabaja Se Transforma, estoy segura. Sucede, ¿tienes alguna historia especial que tú quizás puedas compartir de una persona, una mujer, ¿verdad?, que haya pasado por tu programa, que hoy esté, ¿verdad?, y que pueda decir lo logré? Pues mira, sí, nosotras tenemos varias, bueno, en realidad para mí todas son victoriosas, maravillosas y poderosas, ¿verdad? Y también me gustaría que la gente que participa y nos escucha y demás, que sepan que nosotras en el proyecto Se Transforma creemos en el poder que tiene cada persona y respectivamente de la situación de vida que una haya atravesado, eso no te resta poder, ni eres menos, ni sabes menos, ni eres ingenua por eso, ¿verdad? Reconocemos que hay todo un sistema que ha sentado las bases para que eso se dé y ocurra de esa manera. Ahora tenemos otra alternativa. Así que en ese sentido, nosotras también tenemos y hemos tenido presencia en distintos foros, mujeres que han creado sus empresas, que han salido de situaciones de violencia
bien fuerte, incluso huyendo desde Estados Unidos para acá, para regresar a Puerto Rico, y han encontrado en nosotras un espacio donde, además de atender esa situación y ese acompañamiento, también han podido desarrollarse económicamente para sostener sus hogares. Y esa, ¿verdad? Una de esas sobrevivientes, no voy a decir su nombre, aunque yo sé que ella, ¿verdad? Ha dado luz y color a su experiencia a través de distintos espacios, pero es una de nuestras participantes y participa en distintos de nuestros programas y continúa, ¿verdad? Cada día haciéndolo mejor y más hermoso. Así que sabemos que eso es posible también para otras personas, ¿verdad? Sin romantizar esta idea de que todas podemos si queremos nada más, pero realmente si tienes la intención, hay personas que estamos dispuestas a creer en tu poder y acompañarte con los recursos que tengamos, sea lo que sea que tengamos, pero con esa confianza, eh, yo creo que eso es bastante valioso, ¿verdad? Que es algo que muchas veces en las narrativas comunes no escuchamos. Escuchamos más comentarios negativos y a nadie le gusta ponerse una etiqueta negativa. Así que a mí me interesa que sepan que para mí no es una etiqueta negativa, es una parte más de tu experiencia de vida, pero somos muchas otras cosas. Y aquí pueden descubrir qué otras cosas son. Qué lindo. Me encanta, Susé, que lo hablas con tanta pasión que yo digo que estas mujeres tienen una aliada excelente dentro de esta organización. Así que me encanta que esté ahí para ella. ¿Qué tienen que hacer las mujeres o, ¿verdad? O la persona que esté, que puede identificar que está pasando por lo que es violencia de género? ¿Cómo pueden acercarse a Se Transforma? Bueno, si es una situación de emergencia, es llamar al 911, ¿verdad? Para atender esa situación. Nosotras no somos un centro que atendemos una emergencia inminente, ¿verdad? Pero de lunes a viernes, en horario de 8:30 a 5:30, nosotras estamos localizadas en Santa Rita, en Río Piedras. Pueden buscar nuestra dirección tomando como referencia el Centro para Puerto Rico. Si llegan al Centro para Puerto Rico, llegaron a donde nosotras, así que eso es importante que lo sepan. Y nos pueden contactar. Nosotras tenemos página web que nos pueden buscar en ce-transforma.com. .org, disculpa. Entonces ahí pueden buscar nuestra información y ahí mismo hay un espacio donde pueden solicitar servicio. Eso a nosotras nos llega la información y le contactamos. De igual manera nos pueden llamar a nuestro número telefónico que es el 787-296-8622. Y ahí, además de esta servidora, cualquiera de mis compañeras que son maravillosas y sumamente apasionadas igual que yo, van a contestar ese teléfono y le van a poder brindar la información necesaria. Para mí es importante, voy a hacer esta aclaración porque en mi trayectoria trabajando con sobrevivientes, esto es muy importante decirlo, nuevamente, buscar servicios no es necesario tomar una acción legal inmediata, no es necesario ni siquiera que estés fuera de la relación. Te podemos acompañar a hacer ese plan de escape, puedes ir preparándote para cuando tú estés lista, pero ese tiempo y ese plan son ellas las que lo dirigen. Nosotras nada más acompañamos, somos facilitadoras, pero las expertas en las vidas de las mujeres son las mujeres, así que nosotras solo acompañamos. Me encanta, Susé. Muchísimas gracias por darnos este espacio, por decir que sí, ¿verdad? Y poder orientar a los oyentes de lo que es la violencia de género y los servicios de Se Transforma. Gracias por tenernos aquí. Gracias a ti por tu interés y siempre bienvenida a recibirte. Gracias.